Bueno, buenas tardes. Hoy quiero iniciar de una sin mediar palabra ni nada, porque yo creo que hoy la cla- voy a empezar retomando lo que traíamos de la clase pasada. Habíamos hablado de medidas de posición, pues yo creo que ya está muy claro lo que traen de atrás, de medidas de tendencia central, después medidas de variabilidad. em, Después empezamos a ver medidas de posición e hicimos representaciones gráficas. Entonces, digamos, las medidas de posición más usadas son los percentiles y le indican a uno, pues le parten la muestra en, en dos partes. Un cierto porcentaje queda por debajo de esa medida y otro porcentaje de los datos quedan por encima de esa medida. Entonces, así, por ejemplo, cuando uno quiere hallar el percentil 25 o el primer cuartil, lo que está indicando es, o lo que está buscando es el valor tal que por debajo de él queda el 25% de los datos que son menores o iguales que ese percentil 25. Y por encima queda el restante 75% de los datos. Listo. Bueno, a ver, yo veo que otra cosa. Ah, bueno, la mediana también es una medida de posición, porque me parte la muestra en 50% debajo de ella y 50% de datos arriba de ella. Listo. Calculamos ahí el percentil 90 y vimos cómo se hace teóricamente, pero después sabemos cómo se calcula el percentil, digámoslo de manera, pues si usted lo va a hacer en R, cómo lo calcula en R, ya sabe cómo hacerlo a mano también. También hablamos de que el rango intercuartil es una medida de dispersión y esta muestra el 50% central de la información, es decir, me deja un 25% de datos por debajo del cuartil 1 y un 25% arriba del cuartil 3. Con los datos que ustedes dieron de índice de masa corporal, ¿sí? Que aquí los tengo ordenados ya de menor a mayor. Con esos datos, lo que hicimos fue, digamos, hicimos el diagrama de cajas y bigotes, ¿sí? Ahí está el resumen. Y luego hicimos el diagrama de cajas y bigotes. Entonces, recapitulemos ese diagrama. Ese diagrama quedó en que, digamos, en la caja está el 50% central de la información, o sea, lo que va del cuartil 1 al cuartil 3. La raya gruesa es la mediana. Y los bigotes, ¿sí o no? Está el bigote superior y el bigote inferior. Entonces aquí notamos que el bigote superior es más largo, es más estirado, el bigote que está hacia la derecha es más estirado que el bigote que está como hacia la izquierda. Listo. Eh, bueno, y luego hicimos el histograma. Voy a retomar, digamos, con más profundidad desde aquí, porque vamos a hacer otra vez el histograma, pero con otro método. Este es el histograma que le muestra a uno el R por defecto. O sea, yo doy la orden IST y, y el R me hace este dibujo. Pero entonces, a ver, la división que hizo el R, él la hizo de acuerdo a cómo estaban dados los datos en su rango. Es decir, el 18.5 era como el más chiquito, el 30 era como el más grande, había números por aquí como en el 19, había números entre 20 y 22, así, ¿sí o no? Entonces él hizo la división de acuerdo pues al rango, entonces él eligió partir de a cada dos unidades, 18 a 20, 20 a 22, etcétera.
Y ahí le quedaron divididos los datos en 6 clases. Pero son 6 clases, me parece que el n es 25 datos. Miren, yo reviso cuánto es el n, que ya no me acuerdo cuántos datos es que son. Aquí tiene que estar. El n es 22 datos. Son 22 datos. Entonces, dividir 22 datos en, digamos, en tan poquitas, perdón, 22 datos en tantas clases, hace que cada clase tenga como muy poquitos datos o que una clase tenga mucha concentración. Entonces, para evitar eso, hay una regla con la que vamos a empezar la clase de hoy, y es cómo se calcula o cómo se hace el histograma de acuerdo con la regla de Sturges. Y esta le dice a uno cuál es como el número óptimo de clases de acuerdo al tamaño de la muestra. Entonces, hay una sugerencia para este número. Bueno, de pronto en algún momento tengo que interrumpir porque estoy solo con mi hija y ella a veces me necesita, ¿listo? Entonces, ya saben. Bueno, entonces, en la cantidad de clases en las que yo voy a dividir el total, la regla de Sturges dice que si el n es mayor o igual que 40, pues sugiere use la cantidad de clases de la siguiente manera. 1 más 3.32 por logaritmo de n. El de dónde viene ese número, eso se lo enseñan a uno en muestreo, ¿sí? Y pues esta no es el espacio para yo explicarles muestreo, no da el tiempo pues para yo decirles a profundidad de dónde viene esto. Listo. Eso para cuando el tamaño de muestra es mayor o igual que 40. Pero para cuando el tamaño es menor que 40, se sugiere usar esto, raíz cuadrada de n para el total. Yo quiero mostrar algo. Denme un momento aquí. Pero vamos a mostrar algo en GeoGebra y ya vuelvo. Bueno, quiero dibujar esas dos funciones que me da el número de clases en las cuales yo voy a dividir los datos de acuerdo al total de datos. Entonces, una función que voy a dibujar va a ser y igual a raíz cuadrada de x. Esto, lógicamente, solo será para los x mayores o iguales que 0. Listo, ahí está. Bueno, y entonces, ¿por qué no me la dibujó si ya la tenía? Listo, ahora sí. Ahora voy a dibujar la otra, la de 1 más 3.32 por logaritmo. ¿Cómo es que se pone aquí? Yo no sé si es con minúscula. LOG, profe. Y ahí Pero y es ahí minúscula pone. o mayúscula. Es este. Ahí, no, profe, la de arriba. Es la de O sea, arriba. ponga, sí, log, y ahí en B pone pues Euler. Y ya Pero, coma X, ya. no, pero es que yo no tengo logaritmo natural. O sea, no es logaritmo natural, es logaritmo en base 10 aquí. Entonces cambie, no ponga Euler, Yo sino creo que que ponga yo 10, creo, X. y no se puede poner log solo, ok. Profe, hágale. No sé si esa Yo, cuál solo será. yo creo que es esta. Vamos a probar a las dos. El B es la base, entonces voy a ponerle 10 y X. Listo. A ver, yo separo aquí una cosa. Bueno, entonces, la cosa es que la de raíz, digamos, es buena para cuando el tamaño de la muestra es chiquito.
Tamaño de muestra chiquito, digamos, yo aquí porque puse el número 40, esos, digamos, muchas partes lo ponen desde 30, ¿sí? Ya van a ver por qué es que estoy haciendo el dibujo. La cosa es lo que me está dando la función es el número ideal de clases en las que yo voy a dividir todos esos datos. Entonces, lo que está en el eje horizontal es la cantidad de datos. Entonces, digamos, si yo tuviera 16 datos, la cantidad ideal de clases serían 4 con la fórmula de raíz. Si yo tuviera 16 datos con la otra fórmula, estaría como en, no sé, 4 punto algo, creo que 5. Entonces vean que ahí hay cierta diferencia. Por eso, para poquitos datos deben ser pocas clases. Entonces, por eso el de la raíz aquí es más útil. Pero después, cuando uno ya se aleja, y aquí es donde viene lo que yo ponía del 40, miren esto, después del 40, ya la función que está por encima es la de raíz. ¿Sí me entienden? Sí, sí, profe. Entonces, algo mucho más elegante, algo muchísimo más elegante para el número de clases, yo creo que sería esto. Número de clases, pero mira, yo les escribo esto, yo sé que eso a ustedes sí les va a encantar. El número ideal de clases sería el mínimo entre este número y este número. ¿Les parece? Ahí esto sí es muchísimo más elegante. El mínimo entre esos dos números. Listo. Ya saben que el n es un número positivo porque es la cantidad de datos. ¿Listo? ¿Comprendieron así? Sí, sí, profe, Y, claro. entonces aquí ya saben por qué yo tenía el del 40. ¿Listo? Bueno, denme un momento que aquí ya me van a necesitar. Listo. Creo que iba a decir. Ah, bueno. Lógico. Lógico que este valor, el número de. Ave María. El número de clases tiene que ser un número entero. Entonces, este mínimo, como estos son números reales, entonces ese mínimo llévelo usted a enteros. ¿Listo? Denme un momento, ya vengo.
Listo, sigamos. Qué pena la interrupción, muchachos. Listo, bueno, entonces ya sabemos cuál es el número que vamos a coger como el número de clases. Ahora, para nuestro ejemplo, donde teníamos 22 datos, ya habíamos revisado, sí, que eran 22. En nuestro caso, me dicen por favor cuál es el mínimo entre estos dos números. ¿Cuál es el mínimo? Yo aquí no tengo la calculadora cerca. Ah, pues que yo tengo las funciones allí en GeoGebra. Voy a hacer A evaluado en 22 y B evaluado en 22. Bueno, entonces miren, en este caso, como nosotros vamos a estar redondeando, digamos, no, aproximando al entero más cercano, nos está dando la misma cantidad de clases. Porque si se fijan, cuando uso la fórmula de la raíz, me está dando 4, pues 4.7 y el entero más próximo es 5. Y lo mismo cuando uso la otra fórmula del logaritmo. Cuando uso el entero más cercano es 5. ¿Listo? Entonces, ojo, o sea, el mínimo es 4.69, pero redondeado al entero más próximo me va a dar 5. Mínimo es 4.69, o sea, la diferencia pues no fue mucha. Listo. Entonces, tomamos 5 clases. Listo. Bueno, ya sabemos que vamos a dividir esos 22 datos, los vamos a dividir en 5 clases. Ahora viene lo siguiente. A ver, ¿cuál va a ser la longitud de cada clase? Entonces, ya sabemos que vamos a tener 5 clases. Ahora calculamos la longitud de cada clase. Entonces, para eso, la longitud de cada clase la calculamos de la siguiente manera. A ver, esta es muy lógico. Usted tiene todos los datos, entonces busque el rango de los datos, o sea, cuál es el espacio que usted tiene, que usted va a dividir en esas 5 clases. Entonces, simplemente para calcular la longitud de cada clase, calcula el rango de los datos y lo divide por la cantidad de clases, pero ya la cantidad aproximada al entero. Que esperen, yo busco, aquí la voy a poner. Es que ese símbolo no me lo sé. ¿Cuál es este? Aquí, K. Listo. Entonces tengo, ¿cuál es el rango de los datos? Entonces me toca ir al resumen de los datos, me toca saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo para poder saber cuál es el resumen de los datos. ¿Dónde tengo yo eso? Eso está aquí. Por aquí está en el resumen. Aquí está. 30 menos 18,28. 30 menos 18,28. Ahí está el rango de los datos y eso lo voy a dividir por la cantidad de clases, que ya sé que son 5. Por favor, me ayudan con esto. ¿Cuánto es? 11 se queda. 2.34. Bueno, a ver, aquí para efectos, esa es la longitud de cada clase. Entonces, ¿cómo empieza uno a formar las clases? Formamos las clases. Entonces, una tabla, a ver, este para el número de clases, la frecuencia, 1, 2, 3, 4, 5 clases y los totales. Y lo voy a hacer hasta aquí. Y listo. Entonces, a ver, la forma de los intervalos de clase siempre va a ser la misma. Es decir,
cerrados a izquierda y abiertos a derecha, o abiertos a izquierda y cerrados a derecha. Pero siempre va a ser la misma. Es decir, si yo voy a empezar con, digamos que mi intervalo va a ser el que va desde el mínimo, que es 18.28, el siguiente valor pues será, cada intervalo tiene longitud 2.344, entonces aquí coges 18.28 y súmale 2.344. Listo, y este lo pones abierto. Ya voy. Listo, y así hacemos con todos. Es decir, el siguiente, lo que sea que haya dado este número, es el que va en el extremo izquierdo, hasta ese número más otra vez la longitud, ¿sí o no? O sea, estaría en 1828 más dos veces el 2.344. Listo. ¿Cuál es el problema con la forma como lo estamos haciendo? ¿Cuál es el problema que se va a generar? Si yo sigo así. Cuando llego a la última clase, que lo pongo cerrado a izquierda y abierto a derecha, ¿cuál debe ser el número cuando usted ya quede en la última clase? O sea, cuando usted esté en la quinta clase, ¿cuál es el intervalo? O sea, ¿cuál es la forma del intervalo? Cuando usted está en la quinta clase, aquí ya viene 4 por esto y este último es 5 por esto. ¿Sí van bien hasta acá o esto les está pareciendo muy maluquito? Bien, bien, sobra. Listo. Si van así, el último, miren, el problema con esta forma es que el último dato ¿No lo coge? no lo coge, porque Ajá. vean que el extremo derecho del último intervalo es el máximo, pero es que como los intervalos los estamos haciendo siempre de la misma forma, cerrados a izquierda y abiertos a derecha, no está cogiendo el último dato. Y yo necesito que en todas esas clases, o sea, en todos esos intervalos, me quepan todos los datos, me quepa el 100% de los datos. El problema aquí radicó o el problema estuvo en que como la longitud medio con decimales finitos, entonces al subir así esa cantidad siempre iba a llegar al último dato en el extremo derecho del último intervalo, entonces no lo iba a tomar porque ahí es abierto. La solución a eso, atentos, para cuando la longitud de clase le dé con decimales finitos, es que aumentela un poquito para poder que usted coja el último dato. ¿Listo? Entonces, aquí esto es igual a 2.344, pero como me dio con decimales finitos, yo le voy a aumentar un poquito, ¿sí? Entonces, yo me voy a llevar esta longitud, me la voy a llevar mejor a que la longitud sea 2.345, por ejemplo, o 2.35. A mí me gusta hacer que la cantidad de decimales se tenga sentido con la cantidad de decimales de los datos. Es decir, los datos ustedes siempre me los dieron con dos decimales, ¿sí o no? Entonces yo voy a hacer que la longitud de cada intervalo también sea de dos decimales. Entonces yo la voy a coger en 2.35. Listo. La cuestión es que yo estoy cogiendo un incremento de ¿cuánto? De 0.006 en cada clase. Entonces vamos a poner esa nota para que tengan cuidado con lo que va a pasar. Entonces digamos, estamos tomando un incremento, o mejor no, un exceso
de 0.006 en cada clase, ¿sí o no? Para un exceso total, pues si eso lo hago en cada clase y son 5 clases, para un exceso total de la cantidad de clases, ¿sí o no? Multiplicado por cada exceso, en cada intervalo. Por el exceso de cada intervalo, que es esto. ¿Cuánto da eso? 0.03. Entonces, tenemos un exceso total de 0.03, o sea, si yo arranco en 18.28, el último dato ya va a quedar, pues el extremo derecho del intervalo ya va a ser 30.03. ¿Sí me entienden? Ahí está cogiendo el último, ¿sí o no? Ahí está cogiendo el último, pero el intervalo de la derecha me quedó un poquito más grande que el intervalo de la izquierda, entonces la sugerencia para esto es que este exceso se reparte empezando la mitad de este exceso antes del mínimo, pues antes del X submínimo, mitad de este exceso antes del X submínimo y terminando la mitad de este exceso después del X sub máximo. Ya lo van a ver. Pues esto no es nada del otro mundo, pero a mí me gusta que quede así bien organizadito. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí las clases o los intervalos. Entonces, ya no voy a empezar en 18.28, sino que voy a empezar en 18.0015. ¿Sí o no? ¿Sí lo entienden o no? Sí, señor. Listo. Y debemos terminar, y eso se puede verificar muy fácil, debemos terminar en el dato máximo que era 30, si no era 30 exacto, más la mitad de ese exceso, que es 0.015. Revisen y verá. O sea, en la siguiente, el extremo derecho del intervalo será. Entonces, aquí sí quiero poner los números. O sea, lo que quiero es que verifiquemos, eso no se demora nada tampoco. Y que me ayuden, por favor, con la calculadora, que yo tengo pereza de hacer esas cuentas. Ok. No, sí, es mejor que las hagamos porque yo quiero que hagamos el histograma a mano y que después lo hagamos en R para que cuando tengan mucho más datos sepan cómo hacerlo en R. ¿Listo? Y sepan cómo, pues, teóricamente qué hay detrás de eso. ¿Cuánto da esta resta? 18 punto, ¿qué? 26.5. Y si le sumo 2.35, ¿dónde quedo? ¿Cuánto era que le sumaste? ¿Cuánto era que le ibas a sumar? 2.35. 20.975. ¿Sí? Sumándole 2.35 a 18.265. Punto 625. Ah, es que es 26.5. Espera, profe. 26.5 más 2.35. 2.35. Ah, sí, 20.615. Listo. Ahora, coge ese y sumale 2.35. Al 20.615 Sí, sí. más 22.965. Listo. Coge ese y sumale. Ya voy a cuadrar los extremos izquierdos después. Listo. Voy a aprovechar. Coge ese y sumale 2.35.
25.315. Listo. Otra vez, coge ese y sumale 2.35. 27.665. Listo. Y por último, sumale a ese 2.35 y tenés que terminar en 30.015. Sí, señor, 30.015. Listo, ahí está. ¿Entendieron todos? Si no preguntan, pues si no dicen nada, yo supongo que sí. Que me perdí. Ya. Listo. Entonces, ahí tenemos ya las clases, esos son los intervalos. Lo que voy a poner ahora son las frecuencias absolutas en cada clase. Es decir, voy a contar la cantidad de datos, voy a poner a este F sub I, la cantidad de datos en esa primera clase. Entonces, me voy a volver a traer los datos, los que tenía de la clase pasada, que recuerden que nosotros los habíamos contado, ¿sí o no? De acuerdo a la división que había hecho el R. ¿Se acuerdan? De acuerdo a la división que había hecho el R, nosotros habíamos contado esto. Entonces, espérenme, yo me llevo esto para acá. Y aquí voy a poner los datos. Ahí están. Le voy a quitar todos esos resaltos. Listo. Y ahora... Ah, ya sé, yo había puesto punto y coma, era porque estaba separando las clases de esa vez. Entonces simplemente voy a poner los espacios y ya. Listo. Listo, ahora sí. Entonces miren pues, esta es la división de acuerdo con la regla de Sturges. Ya saben cómo es que se plantea la cantidad de clases, ya saben cómo es que cojo la longitud de cada clase, en fin. Ahora lo que sigue pues es fácil, es contar la cantidad de datos. Entonces voy a poner la división desde el principio hasta... Ah, bueno, una cosa. Vean que el mínimo era 18.28 y aquí dice que voy a empezar en 18.265, pero antes de 18.28 no hay ningún dato. O sea que empezar antes no agrega nada a esto aquí a la izquierda. Lo mismo acá, estoy terminando, el dato máximo es 30, pero aquí estoy terminando 0.015 después. La cuestión es que era simplemente por simetría. ¿Sí o no? O sea, que la última clase le sobrara .015 y a la primera clase le sobrara .015. Esa es la única razón, ¿sí? La simetría para que el intervalo, el último, no quedara más largo pues, que los otros. Bueno, listo. Ya, entonces vamos a contar. Hasta 20.615. Hasta 20.615, o sea, hasta aquí. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer mi primera división. Listo. El siguiente es hasta 22.965. Lo que sea hasta 22.965 lo voy a contar en la siguiente clase. Hasta ahí. El siguiente es hasta 25.315. 25.315, o sea, coge hasta acá. Y el siguiente es 27, ¿qué? 665. 27, o sea, coge esto. Listo. Ahí está. Y entonces ahora sí voy a contar. ¿Cuántos hay en la primera clase? 2, 4,
6, hay 8 en la primera clase. ¿Cuántos hay en la segunda? 2, hay 5. En la tercera, y ya. Hay 4. En la siguiente hay 4 también. Y en la última hay 1. Y aquí pues el total tiene que dar el n, que es 22. Eso sí da. 13, 3 y 9, 22, sí, ahí está. Bueno, ahí ya tengo la columna de frecuencia absoluta. Ahora voy a hacer la columna de frecuencia relativa. Yo esta la llamo H sub I, ¿sí? Por Haidt, que eso se los mencioné yo al final de la clase pasada. No sé si se acuerdan. Se los voy a mostrar igual si algo. Al final de la clase pasada, que hicimos la tabla como la estaba haciendo el R, quedamos en que F sub I es frecuencia absoluta de la clase iésima y H sub I es frecuencia relativa de la clase iésima. Listo. Bueno, entonces aquí ya sabemos, esto será 8 de 22, en fin. ¿Listo? 5 de 22, 4 de 22, 4 de 22 y 1 de 22. Y aquí el total, pues la suma tiene que dar el 100% de los datos, o sea, 1. Listo. Ahí está claro cómo se hace a mano, ¿sí? Pero pregunto, ¿en serio esto sí les quedó claro? Sí, profe, sí. Listo. Vamos a hacerlo ahora en R para los datos que nosotros tenemos. Voy a copiarlos y me los voy a llevar para R. Y ya les voy a mostrar cómo se hace esa tabla de distribución de frecuencias, cómo la hacemos en R. Voy a abrir un script nuevo. Listo, entonces aquí construcción de la tabla de distribución de frecuencias. Listo. Los que todavía tienen problemas con el R o no lo han podido instalar, yo pues la tabla, cómo hacerla en Excel, no sé. Pues con esa regla de Sturges, en realidad yo no sé cómo hacerla ya en Excel. Miren a ver si hay manera de que la hagan allá en Excel. O le piden a Excel que con los gráficos sugeridos que les muestre el histograma y yo no sé si eso internamente traiga que la regla en la como dividen esos datos sea la regla de Sturges. No sé, ahorita lo revisamos, si tenemos tiempo lo revisamos. Listo. Entonces vamos a la construcción de la tabla. Lo primero es definir los datos, ¿sí o no? O el objeto que me contiene los datos. El objeto que me contiene los datos es este vectorcito. Entonces voy a borrar los puntos. Ah, juepucha. Tengo que ponerle todas las comas porque si no, él no me entiende la división. Bueno, voy a demorar un momentico. Bueno, paréntesis ya se cerró. Voy a ejecutar. A ver si. Listo, ahí están 22 datos. Voy a hacer el resumen para verificar que sí me quedó esto bien ingresado. A ver si sí nos dio lo mismo que la clase pasada. 19, 6, 8. Sí, ahí están. Listo, ahí están. Esos son los mismos de la clase pasada. Si quieren lo verificamos por aquí. ¿Dónde tengo yo eso? Es por acá.
Aquí está. Sí, ahí está. Lo mismo. Bueno, ahora para la construcción de la tabla, aquí en R, primero tenemos que instalar un paquete. Para la construcción de la tabla, bueno, eso ya está arriba, instalamos el paquete FDTH, que significa, pues es la abreviación en inglés de tablas de distribución de frecuencias e histogramas. Entonces, ese paquete se llama el FDT. Para instalarlo, vienen a, pues una manera de que yo lo hago es, vienen a Tools, instalar paquetes. Aquí le dan el nombre, FDT. Ahí está el paquete FDTH. Instalar. Pues eso lo hacen ustedes. O sea, yo ya lo tengo aquí. Otra manera de hacerlo es que usted digite esto, install, así como está aquí, install.package y dentro de paréntesis el nombre del paquete. Entonces, ahí ya el paquete por decirlo así, el paquete se descargó. Lo que falta es activarlo. O sea, ya si ustedes lo están haciendo en este momento, vienen a la ventana de abajo a la derecha y buscan en paquetes, ahí ya les debe aparecer el paquete FDTH. Eso está en orden alfabético, entonces para que busquen fácil. Ahí está, FDTH. Pero miren que no está activado. Para usted saber si un paquete está activado, debe tener aquí pues el chulito. Entonces, como el otro lo hice con cursor o digamos haciéndolo a mano, la activada lo voy a hacer con código. Aquí simplemente ponen library y ponen el nombre de la librería o paquete que quieren llamar, que es FDTH. Ejecutan esta línea y ya aquí les aparece con chulito, o sea, ya la tengo activada para poder usar funciones de ahí. ¿Entendieron? Profe, hay que activarlo cada vez que se vaya a iniciar sesión en R o... Sí, porque ese no es, cada que usted lo vaya a usar, Ok, porque ese no es uno de los paquetes base. O sea, hay unos paquetes que vienen de base, yo le muestro por aquí. Puede buscar usted ahí en package. Por ejemplo, este paquete, el datasets, ya trae de entrada unas bases de datos y el de entrada con el R viene activado. Así como un paquete creo que se llama base, que viene con las funciones base del R, mírenlo aquí. Este paquete lo que tiene son las funciones básicas como para calcular, pues miren todo lo que tiene aquí, todo lo que puede hacer con este paquete de base. Tiene para calcular valor absoluto, coseno inverso, pues aquí está en orden alfabético, pues todas las funciones que hay para hacer. ¿Sí? Y ese ya viene activado. ¿Sí me entendieron? sí, sí, profe. Listo. Ya lo tengo activado. Entonces, como ya lo tengo activado, vamos a crear la tabla. Entonces, para crear la tabla, tengo que crear un objeto que me va a contener esos datos. Dicho de una manera más fácil, voy a hacer en R lo que acabé de hacer aquí a mano. ¿Sí o no? Esta es la tabla de distribución de frecuencias, pero como allá en R va a estar en inglés, entonces es Frequency Distribution Table. Entonces, lo voy a poner así. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en R, en este modo. Lo que acabamos de hacer a mano es lo que voy a hacer en R. ¿Cómo? Entonces, creo un objeto con un nombre, el que usted se le dé el que usted quiera. Yo le voy a poner tabla IMC, pues como para que se entienda que es la tabla sobre el objeto que me contiene esos datos de arriba. Listo. ¿Cómo creo el objeto? Entonces, ¿qué voy a asignar ahí adentro? Doy la orden FDT, ¿sí o no? Que es de ese paquete. No sé si se alcanzan a fijar que en la derecha aparece dentro de llaves, como en color grisecito,
el nombre del paquete al cual pertenece esta función. Esta función pertenece al paquete fdth. Listo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de esa función? El primer argumento es el objeto al cual usted, pues el que contiene los datos, que es el objeto que se llama IMC para nosotros. El segundo argumento es el punto de inicio. ¿Sí o no? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Se acuerdan cómo fue que lo hicimos? El mínimo de los datos, que para nosotros era 18.28, ¿se acuerdan? Entonces, para usted no ponerse a buscarlo, pues porque aquí pueden haber muchos datos, usted simplemente ponga mínimo. Ponga mínimo de ¿cuál objeto? De IMC. Y réstele la mitad del exceso total. ¿Sí o no? El exceso total, usted también sabe que lo puede, pues sabe cómo lo puede calcular. Entonces vean esto. Digamos que quiero calcular la cantidad de clases. Entonces doy K, que sea... bueno, esto sí es, para mí es mejor hacerlo a mano. O sea, como lo hicimos ahorita en GeoGebra, ¿se acuerdan? Que ingresé las dos funciones para calcular el mínimo entre 1 más 3.32 por logaritmo de n y raíz de n. Calcular el mínimo entre esos dos números. Entonces reemplazo el n, busco el mínimo, ya sé que k aproximado a un entero, queda que k es 5, eso también lo puedo hacer aquí en R. Ahorita lo vamos a hacer con unos datos más grandes, pues, o sea, con una base de datos o un vector que tiene muchos más datos. Entonces ya sabemos que ese k es 5, ya sabemos que aquí voy a empezar en el mínimo menos la mitad total del exceso, o la mitad del exceso total, mejor. Ya esto. ¿Dónde voy a terminar? Voy a terminar en el máximo del objeto que contiene los datos, que es IMC, más la mitad del exceso total. Y tengo que poner H, aquí hay que poner esa letra así en minúscula, H, que es el tamaño de clase. Y ese tamaño lo habíamos definido en 2.35. Listo, ejecuto. Ya quedó la tabla. ¿Sí o no? Si usted le da clic aquí, para usted ver qué es lo que contiene, usted no ve nada, porque es que aquí, digamos, eso está creado como una lista. La mejor forma de usted verlo es de el nombre de ese objeto, que se llama tabla IMC, y ejecútelo. Y en la consola usted va a ver lo que le contiene ese objeto. Entonces, voy a subir esto un poquito. Ahí está. Entonces, miren que lo que les contiene ese objeto es exactamente lo mismo que habíamos hecho ahorita nosotros a mano. Déjenme, yo hago un pantallazo. ¿Les pego estas dos cosas? Ok, a ver, yo les cojo... pero aquí no alcanzo a ver. Ya sé qué voy a hacer ahorita. En R. Ese ya es el resultado, ¿sí o no? Eso es lo que contiene la tabla. Eso sí me choca cuando no me cae. Igual no me caben las dos en el mismo plano. 85441, ahí están. 85441, ahí están. Entonces aquí, ojo con los nombres. La primera columna es frecuencia absoluta. La segunda columna es frecuencia relativa. La tercera columna es frecuencia relativa, pero vista en porcentaje. La cuarta columna, a ver, aquí, la columna CF es frecuencia acumulada. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos datos usted hasta la clase 2, pues hasta la clase I, cuántos datos tiene? Entonces, hasta en la primera clase, pues tiene 8 datos, hasta la segunda clase tiene 13 datos, hasta la tercera 17 y así, hasta que llegue a la última clase que tiene que tener el total de datos. Y la última columna, pues evidentemente es la frecuencia acumulada, pero en porcentaje. El último
número de esa columna tiene que ser el 100% y esto, pilas, que esto va a ser importante cuando estemos en probabilidad, esa frecuencia acumulada, pensada como una función, es una función monótona creciente. ¿Sí o no? ¿Están claros hasta acá? Sí, profe. Listo. Voy a dejar una nota, que yo he hablado mucho, he hablado de estadística descriptiva y por ahí les he dejado como perlitas para probabilidad. Las columnas de esta tabla que más nos interesan, se van a dar cuenta más adelante, las columnas que más nos interesan son la de frecuencia relativa y la de frecuencia relativa acumulada. Entonces, las columnas más importantes son con frecuencia relativa, relative frequency, y frecuencia acumulada. Si quieren las pueden pensar en porcentaje. A mí pues me es indiferente, ¿sí? Verlo en decimal o verlo en porcentaje, para mí es indiferente. Listo. Muy bien. Voy a traer la orden, pues, de cómo hicimos esto en R como tal, ¿sí? Pues porque tenemos que tener activado el paquete FDTH, crear el objeto que contiene los datos y luego mostrarlo en la consola. Ahí está. Dónde empezamos, dónde terminamos y el ancho. Bueno, aquí están los datos ordenados. Ah, bueno, eso los voy a poner mejor arriba. Se los voy a poner, ¿dónde será que los pongo? Voy a ponerlos debajo de esto. Listo, ahí ya está. Bueno, ahora sigue otra cosa aquí en R y es el histograma. Me voy a devolver a lo de la clase pasada. Por aquí. Por acá. Cuando estábamos en las representaciones gráficas de los datos, teníamos el diagrama de cajas y bigotes y teníamos el histograma. Listo. Miren aquí cómo quedó el histograma cuando lo hicimos con la orden del R por defecto, que era la orden IST. ¿Listo? Ahora, si yo lo voy a hacer de acuerdo a la regla de Sturges, van a mirar que la forma del histograma cambia un poco. Entonces ahora vamos a hacer, hacemos el histograma de acuerdo con la regla de Sturges. Que simplemente haga el gráfico de la tabla. Y aquí voy a aumentar un poquito. No le he puesto todavía nada de estética, no le he puesto el nombre en el eje vertical, no le he puesto el nombre al eje horizontal y no le he puesto título al gráfico. Pero si se fijan cómo cambió el gráfico de acuerdo a cómo lo había hecho el R por defecto. Vean que la división de los intervalos fueron diferentes, ya no eran 6, ahora son 5. Y los espacios, o sea, el dónde arranco y dónde termino es diferente, ya no son separados de a 2 unidades, sino de a 2.35 porque son 5 clases, en fin. Entonces vean que eso cambia la forma del histograma, ¿listo? Porque es importante entender esto de la forma del histograma, porque de acuerdo a la forma del histograma son unas medidas de forma que vamos a ver hoy. ¿Cómo así? Intente pensar, lo que pasa es que yo aquí no tengo cómo, no sé cómo rayar aquí en Meet, pues yo lo hago muy fácil en, ¿cómo es que se llama el otro? En Zoom. Pero entonces, imaginen con el cursor estoy haciendo una curva que aproxima el histograma.
Entonces, la curva arrancaría como por aquí, como la mitad, digamos, si esto tiene longitud 2.35, arranque en la mitad de ese espacio antes de este primer número. Entonces, usted arranca como por acá, digamos, aproximadamente en 17, por decir algo, y empiece con la curva, pase por aquí, aquí sube, vuelve y baje, y la curva hace más o menos como esto, ¿sí? Entonces, a ver, yo miro aquí algo. Ave María. No me lo mostró. Bueno, listo. Me voy a traer este. Ah, bueno, esperen, yo les pongo estética a esto. Xlab igual IMC. Ylab igual frecuencia. Y el título. Sí. Histograma de IMC. Ese color no me gusta. Listo, ahora sí. Debería haber puesto histograma de acuerdo con la regla de Sturges. ¿Listo? Histograma de acuerdo con la regla de Sturges de IMC. Espero que no me aumente mucho esto. Momento. Listo, ahora sí. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Con lo que llevamos? ¿O voy muy rápido? Vamos bien. Listo. Bueno, entonces, a ver algo. Notamos que la forma del histograma cambió en relación al que hicimos con la orden IST. ¿Listo? Hay unas medidas con lo que vamos a ver es que el histograma o la curva que aproxima el histograma tiene dos medidas de forma. Una tiene que ver de acuerdo a si el histograma es simétrico o no, de acuerdo a la clase de mayor frecuencia, y la otra tiene que ver de acuerdo al nivel de concentración alrededor de la clase de mayor frecuencia. Miren algo, digamos, para esta variable, la clase de mayor frecuencia es la primera. O sea, en el rango de los 18.26 a 26.62 unidades de IMC, tengo a 8 de ustedes, ¿sí o no? Esa es la clase de mayor frecuencia. Pero el nivel de concentración alrededor de esa clase no es que sea muy alto, porque en la clase que sigue tengo 5 personas, en las otras que siguen tengo 4 y 4, y en la última tengo 1. Entonces, cuando el nivel de concentración es muy alto, la clase de mayor frecuencia tiene muchos datos en relación con las otras clases.
¿Están comprendiendo? Van a terminar, si no lo han entendido, van a terminar de entenderlo mejor cuando vean esto que les tengo aquí. A ver, las medidas de forma, entonces voy a recapitular todo lo que llevamos hasta ahora. Llevamos medidas de tendencia central. Ahí están la media, la mediana y la moda. La más usada es la media, ¿sí? Ya saben cómo se calcula, ya saben cómo se calcula la mediana. Después vimos medidas de variabilidad, ¿sí o no? Medidas de dispersión. La más importante ahí es la varianza. Listo. Después vimos medidas de posición, ¿sí o no? Que ahí estoy con los percentiles, sobre todo percentiles y los cuartiles. Luego vimos las formas de representaciones gráficas y ahora estamos con las medidas de forma. Estas medidas de forma se refieren a la forma, bueno, aquí, se refiere, mejor aquí abajo, se refieren a la forma de la curva que aproxima el histograma. ¿Listo? En relación con su clase de mayor frecuencia. Bueno, miren, mira, una primera medida de forma es la simetría. Entonces, esa medida le va a decir a uno si el gráfico es simétrico respecto a la clase de mayor frecuencia o no, o si tiene, si es asimétrico con una cola derecha más larga o si es asimétrico con una cola izquierda más larga. Entonces, miren esto. Voy a ir un momentico para explicar algo. No, con el dibujo que tengo es suficiente. A ver, si yo me fijo en este dibujo que tenemos del histograma, preguntas solamente, seguramente muchas de las preguntas que yo les voy a estar haciendo hacia adelante van a tener que ver con la interpretación de los gráficos. Solamente notando el gráfico, ¿cuál creen ustedes que cuál medida de tendencia central es más grande? ¿La media o la mediana? Entre esas, ahí según ese dibujo, ¿cuál creen que es más grande? Pues yo diría que la mediana. ¿Por qué? Perdón, la media. La ¿Por qué? media porque la primera clase tiene muchos datos. Ajá. Entonces, o sea, ¿Dó- esos... Sí, sí, ¿qué? ¿Dónde está la mediana? ¿En cuál clase? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Dónde está la mediana? Entonces sí es la mediana, profe, sí, sí, la mediana va a ser mal. La mediana está por allá ¿Alguien, en alguien la le quiere segunda clase ayudar? está. Está en la segunda clase. ¿Y la Sí. media usted cuánto cree que le da según ese dibujo? No, más Solo bajito según por lo que el... le digo, por lo que el mayor número de personas está en la primera clase. Eh, sí y no. Ah, ¿Sabes por qué? Mira, porque es que ahí es donde viene lo de la simetría. Ponete a pensar, ponete a pensar en, yo creo que por allá en el principio, como en la segunda clase, yo había mostrado un ejemplo de pesos. Esperen, yo les muestro. Yo creo que está en esta clase. ¿Y por qué no? No quiso abrir. Se me va a bloquear esto. Bueno, mientras que se desbloquea, espero que recuerden que yo les había explicado, vean, ni siquiera dejé de mover aquí, un conjunto de datos en los que hablaba de pesos, de hombres, ¿se acuerdan? El conjunto tenía como 9 o 10 datos y al final habíamos calculado
las medidas de tendencia central para el conjunto con 9 datos. Y luego había calculado las medidas de tendencia central para el conjunto en el cual a ese conjunto de datos le agregaba un valor extremo que era como 100 kilogramos. ¿Se están acordando de ese ejemplo? Sí, profe. Listo. Y si ustedes se acuerdan, ahí cambió más la media que la mediana, porque ese valor que estaba por allá arriba me estiró un poquito más la media para arriba. Algo parecido está pasando aquí, ¿sí o no? Cuando usted está promediando todos estos valores, usted dice, bueno, a ver, una buena medida de tendencia central estaría como por aquí, como entre 20 y 22. Listo, porque estos de acá de abajo se compensan como con estos, pero es que ya estos de aquí, sobre todo los de la cuarta clase y los de la quinta clase, ya están como más arriba que el resto. Entonces, cuando usted promedia todo eso, estos valorcitos de aquí te tiran la media un poquito más para arriba. Es como las notas, piénselo así. Cuando usted saca unas notas de, voy a hacer la simetría para el otro lado. Sus notas son 4, 4,5, 4,2, 3,5. Y por allá sacó un 1 y un 1,5. Esas notas negras, su promedio, si esas notas negras no estuvieran, su promedio estaría alrededor del 4 y algo. Pero esas notas negras, ¿qué le están haciendo al promedio? Te lo están tirando para abajo, ¿cierto que sí? Sí, claro. Ya. Eso es, o sea, es el ejemplo al contrario de este. O sea, este va a tener una simetría a la derecha y el que yo te estoy diciendo de las notas tiene una asimetría a la izquierda. ¿Están entendiendo todos? Fíjate, fijémonos en el resumen, ¿sí o no? El resumen, ese lo tengo por aquí, ese definitivamente no abrió. El resumen está en esta. Mira el resumen. Mira lo que es la mediana y mira lo que es la media. La media es un poquito más grande que la mediana. No mucho, pero sí es la media un poquito más grande que la mediana. La cuestión, cuando uno habla de asimetría de cola derecha, la cuestión es qué tan grande es, ¿sí? O sea, qué tan grande es la media en relación con la mediana. Entonces, para eso vienen unas medidas para calcular asimetría. Yo dejo en negrilla la medida más importante y es la medida que viene del coeficiente de los momentos. Entonces, la medida del coeficiente de los momentos se calcula como 1 sobre la desviación estándar elevada a la 3, y luego estoy haciendo un promedio de diferencias de los datos a la media, pero cúbicos, ¿sí o no? Esas diferencias las elevo a la 3 y todos esos datos yo les saco el promedio, ¿sí o no? Después de sacar ese promedio de esas diferencias elevadas a la 3, dividido por 1 sobre la desviación estándar a la 3. Ese es el coeficiente de los momentos. Algo así como que el tercer momento, por ahí empieza a venir la cosa. Hay otro coeficiente para medir asimetría y es el coeficiente de Pearson. Ese coeficiente de Pearson, vean que directamente el coeficiente de Pearson directamente relaciona ya la diferencia entre la media y la mediana. Si ese, pues como la desviación estándar es positiva, si ese coeficiente es lo suficientemente mayor que 0, entonces significa que la media es lo suficientemente más grande que la mediana. Vean que esa diferencia yo la mido en la desviación estándar. O sea, en realidad el triple de esa diferencia yo la mido en la desviación estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo digo que hay asimetría de cola derecha?
O sea, cuando el gráfico queda más estirado hacia la cola derecha, como creemos que nos está dando el gráfico de nosotros. El gráfico a nosotros, el gráfico a nosotros en este ejemplo, creemos que nos está dando con asimetría de cola derecha. Recuerden, la asimetría se mide respecto a la clase de mayor frecuencia, que en este caso es la primera. Y cuando usted hace la curva que aproxima el histograma, esa curva tiene una cola derecha más larga que la cola izquierda. Por eso a este se le dice que es asimétrico de cola derecha. Gráficamente es lo que creemos que está pasando. ¿Cómo vamos a corroborar eso? Eso lo vamos a corroborar o lo vamos a verificar con el coeficiente de Pearson o el coeficiente de los momentos. Entonces, hay unos rangos para uno decir si hay asimetría o no. Con el coeficiente de Pearson, el rango es, digamos, si el coeficiente de Pearson te cae en el intervalo desde menos 0.37 hasta 0.37, hay simetría, ¿sí? O sea, significa que la media está muy parecida a la mediana. O otra manera de decirlo, son aproximadamente iguales. Listo. Si el coeficiente de Pearson es más grande que el límite derecho del intervalo, pues decimos que hay asimetría de cola derecha. Si el coeficiente es más chiquito, hay asimetría de cola izquierda. Vamos a verificar cuánto es el coeficiente de Pearson en el ejemplo que tenemos nosotros. A ver, en nuestro ejemplo, ¿cuánto da el coeficiente de Pearson? Ya lo voy a calcular. Entonces, me voy para R. Yo lo puedo calcular sin tener instalado nada, simplemente hago esa cuenta. ¿Cuál es la cuenta? 3 que multiplica. Bueno, pilas. Que el por en el R usted tiene que escribirlo. No es como la calculadora que uno simplemente escribe 3 y después pone el paréntesis y ya la calculadora le entiende que es un por. No, aquí hay que escribirlo. ¿Listo? 3 por tan. Entonces el numerador es la diferencia de primero la media y luego la mediana de mi objeto que contiene los datos, dividido por la desviación estándar, SD de mi objeto. Ejecuto esto y vean lo que da. 0.1795. Lo voy a aproximar a 2 decimales. Voy a decir que en nuestro ejemplo el coeficiente de Pearson es aproximadamente 0.18. Según esto, la conclusión es que no hay asimetría, ¿sí o no? Según el coeficiente de Pearson, concluimos que el gráfico es simétrico. ¿Me entendieron? Y entonces ahí el gráfico, por eso es que a veces, yo muchas veces digo, creemos que hay asimetría de cola derecha, porque los números son los que le dicen a uno si sí o si no. ¿Sí entendieron? Sí, señor. Pero entonces en este caso es difícil como uno determinarlo gráficamente precisamente por eso, porque están como bien distribuidos. Exactamente. Es difícil determinarlo gráficamente, mejor no lo pude haber explicado yo. Es difícil determinarlo gráficamente porque es que, fíjate lo que dio el coeficiente de Pearson, 0.18. Entonces, es claro que no es simetría exacta, porque para que sea simetría exacta, el coeficiente de Pearson tiene que dar 0. O sea, cuando la media es exactamente igual a la mediana. Lo que sucede es que estadística es el arte de usted aproximar, ¿sí o no? Entonces aquí la cosa es que, bueno, ¿qué tan alejado estoy del cero? Según esto, no estoy significativamente alejado del cero, ¿sí o no? Para decir que hay asimetría positiva o asimetría de cola derecha. ¿Sí entendieron todos? Profe, ¿me podría dar, por favor, un breve resumen otra vez de lo que es el coeficiente? Claro, por supuesto. Mire pues. Gracias. Claro, fíjate así.
Lo que pasa es que lo que yo acabo de decir es, tiene mucho, pues muchas de las cosas que uno ve en estadística cuando está en pues, la materia que sigue después de esta, que es inferencia. Y es, a ver, uno tiene igualdades matemáticas e igualdades estadísticas. Cuando ustedes ven los resultados que presentan en las noticias de las encuestas de preferencia política de las personas, o cuando han visto que ya muestran los resultados, a veces han hablado, no sé si han escuchado de lo que hablan de empate técnico, porque a veces una persona, un candidato puede tener un 22.5% de favorabilidad y el otro puede tener un 23%. Entonces, matemáticamente esos dos números no son iguales, pero estadísticamente puede decirse que sí, porque su diferencia es tan chiquita que yo la puedo decir que esa diferencia no es significativamente más grande que cero. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, sí. Entonces, a veces cuando dicen ahí que un candidato tiene más puntaje que otro, cuando los porcentajes son, alguien da 27% y el otro da, no sé, 22%. Entonces ahí uno dice, si usted maneja un margen de error del 3%, entonces ahí puede decir, ah, bueno, sí, sí va a sacar más el otro que el primero, porque la diferencia es significativamente mayor a cero. ¿Listo? Entonces, esas son muchas de las cosas que se van a hablar en inferencia y que tiene sentido un poco con lo que yo estoy diciendo acá y con lo que explicó ahorita el otro muchacho. Y es que es tan difícil determinar esto gráficamente que uno se va a medirlo con los coeficientes. Y cuando me voy a medirlo con el coeficiente, me doy cuenta que el coeficiente me da 0.18. O sea, sí, la media es más grande que la mediana, pero no es lo suficientemente más grande. Y nosotros lo veíamos en el resumen, ¿sí o no? En el resumen notábamos que la mediana y la media están, sí, la media es más grande, pero ¿cuánto más grande? Punto 20 y algo, ¿sí o no? Un poquito ahí. Y eso con relación a la desviación estándar no es que sea mucho. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Entonces, voy a seguir. Ahí calculamos el coeficiente de Pearson para medir asimetría. Hay otro coeficiente para medir asimetría que es el G3, el coeficiente de los momentos, que viene como del tercer momento. Quiero hacer algo porque yo sé que varios todavía están embalados con el R, entonces les voy a mostrar cómo calcular esto en Excel. ¿Listo? Y también les voy a mostrar cómo calcularlo en R. Entonces les voy a mostrar en Excel. En Excel puedes calcular este, es bastante fácil. Aquí lo tengo, ejemplo IMC. Entonces listo, ahí tengo todos los datos. ¿Sí o no? Ahí tengo todos los datos. Voy a quitar esto que no lo necesito. Y voy a quitar esto que no lo necesito. Listo. Entonces voy a calcular el coeficiente de los momentos, pero del tercer momento. Entonces, quiero calcular las diferencias de los datos a la media. ¿Sí o no? ¿Cómo pongo aquí? Voy a poner así, X barra. Listo, los XY menos los X barra. Eso los tengo que elevar a la 3, en fin. Entonces, ¿esto cómo se hace en R? Es que en R, en Excel, ponga este valor. Ah, esperen, me faltó primero calcular la media parte. La voy a calcular aquí abajo. Voy a poner aquí la media. Y necesito también la desviación estándar. Pues yo no estoy viendo eso. Eso sí me desespera, es tan chiquito. Listo, la media. Entonces, aquí, ¿cómo es que es? Promedio de ese conjunto. Raque.
Enter. Listo, ahí está la media. 22, sí, ahí está. Y ahora la desviación estándar. Recuerden que como esto es una muestra, entonces tengo que usar desbest M, la desviación estándar muestral de este conjunto. Enter. Listo, ahí está la desviación estándar. Ahora, sí voy a calcular el coeficiente de G sub 3. Entonces voy a hacer las diferencias de cada dato, le resto la media. Entonces cojo la media y pilas que ese valor hay que dejarlo fijo. Entonces me parece que es con F2, no era F2, va a ser si es F4. Ah, con F4. Con F4 ese valor se deja fijo para que siempre yo esté restando el mismo. Porque si yo no pongo eso y arrastro, empieza a coger valores más abajo. Entonces voy a arrastrar esto hasta aquí. Listo. Verifiquen que siempre, por ejemplo aquí, sí, A20 menos la media, ahí está, sí, ella quedó fija. Listo, ahí tengo las diferencias de los datos a la media. Me falta elevarlos a la 3, entonces si quieren los elevamos de una vez aquí a la 3. Elevados a la 3. Y doble clic porque ya lo arrastré allá. Listo, ahí están las diferencias de los datos a la media y elevados a la 3. Ahora necesito el promedio de esas diferencias, ¿sí o no? Entonces voy a sacar aquí... Debería haber dejado... Bueno, es que... o sea, esta media es la media de los datos. Ahora voy a poner el promedio de las diferencias elevadas a la 3. Entonces, vengo aquí y calculo promedio de todos estos datos. Listo, ahí está. O sea que hasta ahora, me voy a volver para el Word, donde está el G3. Hasta ahora tengo, y espero que sepan lo que hice, hasta ahora tengo ese número. ¿Sí o no? Tengo las diferencias de los datos a la media. Esas diferencias las elevo a la 3. Todos esos datos los promedio en el total de datos, o sea que hago suma de todos esos datos y lo divido por n. Y ahora me falta dividir por ese número, lo voy a dividir por la desviación estándar elevado a la 3. Entonces aquí sí voy a calcular G3. ¿Cuál es G3? Entonces cojo ese promedio y lo divido por la desviación estándar, que ya la teníamos por aquí abajo, acuérdense. Aquí ya tenía la desviación estándar, pero esa desviación estándar está elevada a la 3. Aquí está. 0.4980. Voy a ver si... Entonces lo voy a hacer en R. Esperen, yo miro una cosa que yo dudo mucho de esto, entonces le voy a poner paréntesis. Sí, estaba bien. Listo. Voy para R. Y en R, para poder hacer eso, para calcular, ahí fue pucha la hora que es, para calcular G3, hay que instalar un paquete, ¿sí? Debemos instalar el paquete E1071. Les voy a mostrar algo para que ustedes sepan si el paquete está activado o no, no se asusten. La orden que voy a usar aquí es SKUNES, ¿listo? SKUNES es, digamos, una traducción como casi literal, es como una especie de sesgamiento. Yo lo hablo más como de asimetría. Entonces, vean que yo escribo SKUNES y no me sale nada, no me sale ninguna sugerencia. Voy a instalar el paquete. Ya saben cómo se instala un paquete. Entonces aquí yo ya lo tengo descargado, lo único que tengo que hacer es activarlo. Listo, ahí ya está. Ahora voy a dar la orden SKUNES. Vean que ahora sí apareció. Pues ya el paquete está activado. Y si se fijan que dice después el paquete al cual pertenece esa función, el E1071.
Y dice, ¿esto qué hace? Computa la asimetría. Entonces, listo. Skewness, ¿de cuál objeto? El objeto que se llama, que tiene los datos, y es IMC. Lo ejecuto, ahí está, 0.4980338. Y esto es lo mismo que tengo aquí, 0.4980. Ahí está, si lo aproximo. ¿Entendieron hasta acá? ¿Sí o no? Profe, por mí sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya sabrían cómo calcular el G sub 3 en Excel. Listo. Bueno, me devuelvo al Word. Y aquí es donde les voy a explicar por qué es que hay que creerle más al de coeficiente de los momentos y es el que más se usa. Este coeficiente a veces no es bueno para calcular asimetría porque depende, pues, depende de la desviación estándar, ¿sí? El otro también depende de la desviación estándar, pero digamos, no sé cómo explicarme, o sea, aquí necesitas media y mediana. Usted aquí únicamente tiene en cuenta los datos, ¿sí o no? O sea, XY, la media también la tiene aquí, ¿sí? Pero es que este 3 está como puesto ahí como mágicamente. Miren lo que pasa. Los valores son muy diferentes con uno y con otro y los rangos para definir asimetría con el coeficiente de los momentos es esto. Para decir que hay asimetría de cola derecha es cuando el tercer momento o el G sub 3 es mayor que 0.16 o el coeficiente que viene de los momentos, ¿sí? Y en este ejemplo, si se fijan lo que pasó, el G sub 3 medio mayor que 0.16. De hecho, mucho mayor que 0.16. Y de hecho, mucho más grande o un poco más grande que la medida del coeficiente de Pearson para decir si hay asimetría de cola derecha. Entonces ahí uno dice, a ver, el coeficiente de Pearson me dijo que hay simetría. ¿Sí o no? Según los rangos del coeficiente de Pearson. Pero el coeficiente de los momentos me dijo que hay asimetría de cola derecha. Eh, de hecho, aquí me estoy cayendo en cuenta de algo. Me tengo que poner pues, me surgió una duda y es si tengo algún error en estos coeficientes, porque es que la diferencia es muy alta. Creo, la duda que me está surgiendo en este momento es si esto fuera al revés. Es decir, que yo puse mal los límites. O sea, que los rangos para definir asimetría con coeficiente de Pearson no son 0.37 los límites, sino los que están aquí abajo, 0.16. Y los del coeficiente de los momentos no es 0.16, sino 0.37. Si fuera así, en los dos lados me estaría dando la misma conclusión. ¿Sí me entienden? Yo creo que tengo, yo creo que tengo un error ahí. Pero vamos a hacer una pausa un momentico, listo. ¿Hasta aquí han entendido? Sí, profe. Listo. Miren, por ejemplo, acá está el dibujo donde se muestra, pues obviamente ese dibujo lo hice yo, donde se muestra como la interpretación o cuándo es que una distribución es asimétrica de cola derecha, cuando la media es lo suficiente más grande que la mediana. Listo. Miren cómo quedaba el dibujito. Entonces, denme un momento, yo miro ya que tengo por aquí el libro. En este libro, que es el de Bore, que ahí está en la bibliografía, ustedes pueden buscar ejercicios, ¿sí? Sobre todo de la parte de estadística descriptiva.
No, pero aquí está, aquí ya lo tengo en probabilidad. Yo lo necesito. Y por aquí tiene... ¿Dónde tiene el coeficiente de los momentos? No, no lo tiene. La moda. Pueden hacer de todos esos ejercicios. Que luego no digan que no tienen ejercicios para hacer. Aquí hay demostraciones también. Ya que ya saben, ahí hay de todo. Pero no encuentro el coeficiente de Pearson. Profe, Voy a ir ¿me aquí puede repetir, arriba. por favor, el nombre del libro? El de Bore, mira, aquí está. Gracias. Listo. Lo busco aquí en el índice, porque es que aquí no está. Parece que no está. Tabulares, medidas de localización. No. No, eso no está aquí. Entonces, bueno, voy a hacer algo porque es que ya me está cogiendo mucho el tiempo. Voy a cambiar los rangos. Yo creo que me equivoqué. Yo creo que me equivoqué y creo que los rangos son al revés. O sea, este no es 0.37, sino 16. O sea, aquí, donde está el 37, pongo el 16. Y quedo con la tarea de verificar esos rangos. Entonces, en nuestro ejemplo concluimos, según esto, cambiando los rangos, o sea, si tenía los números al revés, aquí la conclusión es que el gráfico es asimétrico de cola derecha. ¿Comprendido hasta ahí? Está un poquito más grande que 0.16, entonces hay asimetría de cola derecha, también se le dice asimetría positiva. ¿Listo? Profe, una pregunta. Hágale. ¿Es posible tener asimetría de ambas colas? No, solo hay, no es posible. Usted tiene solo un tipo de asimetría. Lo que puede pasar es que un coeficiente le esté dando, simetría y el otro le esté dando con asimetría. Pero lo que sí es que no te va a dar que estén en los extremos, o sea, que un coeficiente te dé asimetría de cola derecha y que el otro coeficiente te dé asimetría de cola izquierda. No, eso no va a pasar. Y cuando se habla, profe, de colas pesadas, yo pensé que era como que había asimetría en ambas partes de las colas, con mucha variabilidad en ambas partes. A ver. Colas pesadas se refiere, voy a decir algo, ya que me preguntan eso y ya que me pica la lengua. Colas pesadas, miren esto, ya que estoy hablando de cola derecha, la cola se refiere a, digamos, como a la cola de la distribución cuando usted hace el dibujo de la curva que aproxima el histograma, ¿sí o no? Esa es mi distribución. Hablando un poquito más hacia adelante, esa sería mi función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Colas pesadas se refiere a que esta cola tiene mucha probabilidad, es decir, estas frecuencias son más altas. Por ejemplo, si yo aquí estoy hablando de mi histograma de índice de masa corporal, yo podría decir que esta variable no tiene colas pesadas porque es poco probable que yo encuentre estudiantes con índices de masa corporal extremos, ¿sí o no? O sea, mayores que 25 o mayores que 30. Entonces, estos son ustedes que son colombianos, digamos, yo hago el dibujo del índice de masa corporal y me da esto. Si yo hago
el mismo histograma sobre la misma variable, índice de masa corporal, pero ya no lo hago sobre colombianos, sino que lo hago sobre gringos. Ustedes saben que los gringos comen muy diferente a nosotros. ¿Cómo creen que van a ser ahí las colas? ¿Serán más altas? O sea, las colas de ese histograma tienen más probabilidad, ¿sí o no? Porque es más probable encontrar un gringo o varios gringos con índice de masa corporales superiores a 25 que encontrar un colombiano con índice de masa corporal superior a 25. ¿Sí me entendieron? Sí, señor. Entonces ahí esa distribución será una distribución con colas gruesas o colas pesadas porque es más probable encontrar datos extremos en esa distribución que en la de nosotros. Ahora Ya, sí. profe. Sí, señor, gracias. Listo. Esos son colas pesadas. Listo. Uy, no, espere, ¿qué pasó aquí? Ya. Bueno, tengo que seguir porque tengo que hoy explicar kurtosis, porque hoy está hablando de las medidas de forma y esto no puede quedar sin que vean kurtosis. Bueno, entonces hasta aquí ya quedamos con que, esperen que no he cambiado el rango de este. Dije que este lo iba a poner en 37 porque creo que me había equivocado en los números. Ya vieron que en nuestro ejemplo, me faltó poner esto, en nuestro ejemplo, el G sub 3, ¿cuánto fue que nos dio? 0.48. El sub 3 nos dio 0.48, o sea que la conclusión, sub 3, en nuestro ejemplo, G sub 3 es esto. Por tanto, también concluimos lo mismo, ¿sí o no? Por tanto, tenemos asimetría de cola derecha. Ok, voy a seguir. Ahora voy a hablar de la kurtosis. La kurtosis, aquí también así como para medir asimetría, hay dos coeficientes, pero antes de hablarles hay un coeficiente genérico, digamos, que se calcula con medidas de posición, y hay otro coeficiente que también está en negrilla, que es el coeficiente de los momentos. Miren que este tiene exponente 4. Entonces, el cuarto momento me va a ayudar a encontrar la kurtosis. El tercer momento, o sea, el que tiene con las diferencias elevadas a la 3, me va a ayudar a encontrar asimetría. A ver si se acuerdan, a ver si están pendientes. El segundo momento me va a encontrar a ayudar, ¿qué? ¿Se acuerdan? El que tenía exponente 2. Dispersión. La varianza, ¿sí o no? Y el que tiene exponente 1, ¿cuál será? Esperanza. La media, eso, la esperanza, este man ya sabe probabilidad. Listo. Bueno, entonces voy a explicar kurtosis. La kurtosis tiene que ver con el grado de concentración alrededor de la clase de mayor frecuencia. Listo, esa es otra medida de forma. Entre más puntudo o entre mayor concentración haya o exista en la clase de mayor frecuencia, va a haber más kurtosis. Miren los gráficos que les tengo por aquí. Miren, antes de mostrar lo que está arriba. Hay 3 grados de kurtosis, así como hay 3 grados de asimetría. Hay asimetría de cola izquierda, asimetría de cola derecha y hay simetría. También hay 3 grados de kurtosis. Hay kurtosis moderada, kurtosis muy alta y kurtosis más baja. La kurtosis moderada es cuando usted ve que de una clase a otra usted sube como, pues digamos, una cantidad razonable. Sube el doble, máximo el triple. ¿Sí? Cuando se sube de una clase a otra, máximo el doble o máximo el triple está como en kurtosis moderada. Pero cuando usted sube mucho de una clase a otra, imaginen que debajo de esto están las barritas del histograma.
Ustedes, hay mucho cambio, ¿sí o no? Hay mucho cambio en la frecuencia, ¿sí o no? Hay mucho cambio en la frecuencia. Como hay mucho cambio en la frecuencia, aquí esto va a tener mucha curtosis. ¿Sí me entienden? ¿Sí están Sí, sí, entendiendo el profe. gráfico? Sí, señor. Listo. Este es mucho más aplastada, o sea, es como una distribución mucho más uniforme, por decirlo así. Bueno, listo. Yo creo que ya están muy cansados. Eh, pues es que yo quería mostrar algo de kurtosis con unos ejemplos de la base de datos que les tengo, pero es que ya no me alcanza el tiempo. Voy a dejar hasta aquí mejor. Pero vengan, ya sé con qué sí les puedo mostrar, con el ejemplo que tenemos. Con el ejemplo que tenemos, descubrir la kurtosis gráficamente. Entonces, como decir, si hay mucha concentración, o sea, díganme si ustedes ven mucha concentración alrededor de la clase de mayor frecuencia. Yo diría que mucha concentración no hay, porque es que la clase de mayor frecuencia tiene 8 datos, la siguiente tiene 5, la siguiente tiene 4, 4, o sea, los datos están como muy bien repartidos. ¿Sí me comprenden? Sí, profe. Entonces, Anoto. la kurtosis alta no es, o sea, la kurtosis es otra cosa que geométrica, gráficamente a veces engaña. Kurtosis alta no es. Yo estoy entre que la kurtosis es moderada o baja. ¿Cómo la voy a calcular? Pues la puedo calcular con el coeficiente cuarto de los momentos, que lo podemos hacer en Excel con un cambiecito muy sencillo. ¿Cuál es el cambiecito que le tengo que hacer a esto que tengo aquí en Excel para calcular la kurtosis? ¿Se acuerdan que el de la simetría era con el tercer momento? Las diferencias estaban elevadas a la 4, las diferencias estaban elevadas a la 3. Para la kurtosis están elevadas a la 4. Pero cuando voy a calcular el coeficiente G4, ¿sí o no? Tengo que dividir es por la desviación estándar elevada a la 4. Miren lo que da. G4 me da 2.27. Ahora voy a hacer esto. Voy a hacer aquí G4 y le voy a restar 3. Después les voy a explicar por qué hago esto. Entonces cojo este y le resto 3. Este es el número que me da el R. Ya me voy para R. Me voy para R y le digo, para calcular G3, voy a poner aquí para calcular G3 y G4. Entonces, skewness es para G3 y kurtosis, así tal cual, kurtosis es para G4 de mi objeto IMC. Miren, ahí está, menos 0.7204858, menos 0.720, ya saben cómo calcularlo en R. El R lo que está calculando es el exceso de kurtosis, es decir, esas diferencias, me devuelvo otra vez para para Excel. El G4 es 1 sobre S a la 4 por el promedio de las diferencias de los datos a la media, esas diferencias elevadas a la 4. Eso es G4. Pero el R lo que calcula es, coja ese G4 y réstele 3. Eso es lo que calcula el R. Resulta que cuando uno habla de distribución mesocúrtica, o digamos kurtosis más o menos, la que tiene kurtosis más o menos tiene el coeficiente 4, pues el G sub 4 da 3. Aquí está el dibujito. Kurtosis moderada o kurtosis más o menos, yo le digo así, el G sub 4 es 3. Kurtosis muy alta, el G sub 4 es mucho mayor que 3. Y kurtosis baja, el G sub 4 es menor que 3. Según nuestro ejemplo, esto tiene kurtosis baja. Es decir, nuestro dibujo de IMC tiene la distribución es platicúrtica, o sea, es más aplastada que moderada. ¿Sí me entienden?
¿Sí o no? ¿O es mucha información para una clase? ¿O las dos cosas? Yo creo que las dos cosas, profe. Bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Es que esta clase, la clase de medidas de forma es una clase brava porque pues yo le invierto mucho tiempo porque, a ver, yo me voy como a mi caso, como estudiante, pues, cuando estaba estudiando esta parte de estadística, a mí no me explicaron nunca qué era asimetría ni kurtosis. Entonces, y eso es tan bacano entenderlo, sobre todo cuando uno trabaja, otra vez como en mi caso, y por ahí hay alguien creo que está trabajando con algo de datos financieros. Cuando uno trabaja con datos financieros es muy importante entender kurtosis y asimetría, porque los datos financieros, sobre todo los de rendimientos, tienen mucha kurtosis. La próxima clase les muestro. Aquí para terminar, por ejemplo, vean esto, si yo paso 3 datos, imaginen que voy a pasar 3 datos de la primera clase, los voy a pasar para la última. O sea, la primera clase me queda con 5 datos y la última clase que tiene 1 me va a quedar con 4. Si se fijan, la distribución queda casi que completamente plana. ¿Sí o no? Casi completamente plana. A esa distribución uno la llamaría como una distribución uniforme, porque en cada clase tengo casi la misma cantidad de datos. ¿Sí entendieron? Sí, sí. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a seguir. Pilas que la próxima clase ya terminamos el tema de estadística descriptiva y pilas que estoy pensando muy seriamente en, por cuestión de orden de los temas, de que lo que les ponga de estadística descriptiva valga un 20% y que me lo entreguen para después de Semana Santa. Sí, o sea, justo cuando entremos de Semana Santa, terminamos lo de estadística descriptiva, tanto en tema y tanto en evaluación. Y que el resto de las semanas que tenemos nos quede para probabilidad y lo de probabilidad lo evaluamos en un 80%. ¿Listo? El jueves les digo eso, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Listo. Y así es mejor, pero a mí me parece así muchísimo mejor, porque a mí no me gusta que mis estudiantes acumulen temas. O sea, si yo pudiera tenerlos ahorcados todo el tiempo, yo lo haría. Yo quisiera poner tareas cada 8 días, examen cada 8 días. Yo quisiera hacer eso, pero el tiempo no me alcanza. Entonces, vamos a ir así. Listo, entonces nos vemos el jueves. Pero muchas gracias. Listo, con gusto. Hasta luego, muchachos. Luego, profe, gracias. Listo, hasta luego, que estén bien. Con gusto. Hasta luego.